¿Qué opinión tienes cuando dicen que el rock está muerto? Estoy absolutamente convencido que quien dice que el rock está muerto no está oyendo rock. Entonces, pobrecito, ¿no? Y ese es. Me recuerda mucho a alguien, de alguna de las primeras entrevistas que hice en mi vida, a un grupo mexicano que se llamaba Los Folcloristas, a quienes yo despreciaba profundamente, pero me mandaron mis primeros trabajos. Era yo un bien jovencito y en la revista Sonido me mandaron a entrevistar a los folcloristas. Y ahí voy. Y entonces, el que era el líder de los folcloristas, un sujeto absolutamente siniestro, cuyo nombre no quiero acordarme, me dijo en un momento dado, es que la música debe tener siempre un contenido social. Si no, le pasa lo que al barroco y a Bach, desaparece. Yo lo miraba diciendo, Bach desaparece. Es la columna vertebral de toda la música occidental desde el momento en que empezó a componer. Es esencial para entender toda la música occidental, incluido el rock, incluida la música folclórica latinoamericana, que se hace con instrumentos que no todos son originales, no todos son prehispánicos. Se hace fundamentalmente con instrumentos que son producto del mestizaje cultural. Y me dice que Bach se va, que ya no está, que no hay herencia del barroco. Y yo flipaba en colores, ¿no? Te doy nombres, grupos de rock hoy que tienes que escuchar. Y ahí me faltan muchos, porque yo, como sabes, se me olvidan nombres. Y precisamente ayer estaba escuchando yo a Ratchet Dolls. Fíjate, me acordé. Ratchet Dolls, un grupazo. Tiene dos primeras guitarras, un chico y una chica. Y hacen duelos de guitarra. No hay primera y segunda guitarra, hay dos primeras guitarras, que se alternan, obviamente, en ocasiones, el acompañamiento armónico. Ratchet Dolls, The Sixters, Platinum Moon, Burn the Jukebox, Freeze the Fall, As December Falls, Plush y The Warning. Te acabo de dar ocho grupos de gente menor de 25 años, todos están haciendo un rock de primerísimo nivel. De primerísimo nivel. Si te vas a la generación anterior, ahí tienes a quien quieres, a Paramore, a Hailstorm, a Imagine Dragons, a Dead Poets Society. Es decir, hay grandes grupos que están activos, que están produciendo, que están generando. Si no los oyes, el que está muerto eres tú. Tu rock interior se ha muerto, pero el rock sigue perfectamente vivo. Otra cosa es que no esté en las primeras espacios donde siempre estuvo el pop, principalmente. Lo que iba a los primeros lugares, lo vamos a ver en los comentarios arancelarios, lo que estaba en primeros lugares de venta siempre ha sido el pop. Eso no pasa nada.